estás? Una nueva vez más, le damos las gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda, como todos los días, de escuchar su voz. El texto de esta mañana lo encontramos en Proverbios 22:6 y dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un versículo muy importante, muy edificante, que continuamente lo escuchamos en muchas reflexiones con relación a la instrucción para nuestros hijos, nuestros niños sobre todo. Eh, Hemos celebrado el 30 de abril, el Día del Niño, el Día de la Niña acá en México, y por alguna situación no pude grabar este mensaje en ese día en particular. Más sin embargo, pues nunca es demasiado tarde para compartir un mensaje de tal envergadura eh, para nuestros niños y sobre todo sabiendo la importancia que como padres y madres tenemos para con ellos. El título: Marcando el camino, el legado imborrable que dejamos a nuestros hijos. ¿Qué quieres ser de grande? Hace poco le hice esa pregunta a un niño de 11 años. Su respuesta me heló la sangre. No dijo quiero ser bombero ni doctor, dijo quiero ser narcotraficante, porque ganan mucho dinero. Me contó que su modelo a seguir era su primo y cómo a ese mismo primo hace poco lo secuestraron y le cortaron los 3 dedos como una advertencia. Le pregunté al niño, ¿quieres terminar así? Y con miedo en sus ojos me dijo, no. Hoy en día, Día del Niño, celebramos su inocencia, pero la pregunta que resuena en el cielo es, ¿en qué camino los estamos instruyendo? ¿Es el camino de la vida o es el camino de la muerte? La Biblia nos da un principio tan cierto como la ley de la gravedad. El camino que marcas hoy el corazón de un niño es la autopista por la cual él caminará el día de mañana, sea hacia la gloria o hacia la ruina. Hoy no es solo un día para celebrar a los niños, es un día para que nosotros, los adultos, respondamos ante Dios por el legado que les ha dejado o que les estamos dando a nuestros niños. Esta conversación, amigos y amigas, no es una anécdota, es una radiografía de nuestra sociedad. Es el resultado de un mundo que ha abandonado la brújula de Dios y ha dejado a que los niños sean instruidos por las voces obscuras que ven y perciben a su alrededor. Proverbios 22:6 no es una promesa vacía, ni es una fórmula mágica, es una ley espiritual inmutable. La palabra hebrea instruir es shanak, que significa dedicar o iniciar. Se usa para la dedicación de un nuevo hogar o de el templo. Implica marcar un camino, crear un surco tan profundo en el carácter y la cosmovisión de un niño, que incluso se desvía temporalmente en el camino original. Siempre lo llamará de vuelta. Es la importancia de inculcar, de instruir desde pequeños. Hoy, en honor a nuestros niños y niñas, vamos a desempacar esta ley divina. Vamos a entender cómo marcar el camino correcto y por qué la elección de ese camino es un asunto de vida o muerte eterna. En esta mañana vamos a ver
7 lecciones para marcar el camino de un niño. Número uno, el camino comienza con un mapa, la palabra de Dios como fundamento innegociable. No puedes instruir a un niño en un camino que tú mismo no conoces. Sería imposible. La primera y más profunda tarea fundamental es establecer cuál es el mapa autorizado por la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. La primera enseñanza que podemos sacar es antes de enseñar al niño su camino, debemos someternos nosotros mismos a la voluntad, al camino que es la palabra de Dios. La palabra hebrea para camino, derek, implica un curso de vida, una manera de actuar. El mundo ofrece muchos caminos. El éxito material, el del placer, el de la autorrealización. El primo de este pequeño es narcotraficante, de este niño que se le hizo esta pregunta. Le estaba mostrando el camino, pero no, pero solo hay un camino que lleva a la vida. Nuestra primera responsabilidad como padres, maestros, mentores, tutores, es saturar el ambiente del niño con la verdad irrefutable de la palabra de Dios, para que sea su brújula moral, su ancla en medio de las tormentas culturales. Y en 2 de Timoteo 3 15 y 16 nos dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia. Es un versículo potente para todo padre, todo hijo, todo joven que quiera triunfar en la vida. ¿Te gustaría triunfar en la vida? ¿Deseas que Dios sea tu guía por excelencia? La aplicación práctica de este primer eh, versículo y enseñanza es: haz que la Biblia sea el libro más importante y accesible de tu hogar, no solo un adorno. Léela con tus hijos, memoricen versículos juntos, discutan sus historias, enséñales desde pequeños a preguntarse, ¿qué dice la Biblia sobre esto? No qué dice el pastor, no qué dice el mentor, no qué es lo que la persona entiende. ¿Qué dice la Biblia hablándote a ti de una manera personal, íntima? Cuando la palabra de Dios es el fundamento, el edificio del carácter, puede resistir cualquier terremoto, cualquier circunstancia, cualquier mal consejo. La lección número dos. Las primeras huellas son las más profundas. El ejemplo de los padres está por encima de las palabras. Los niños aprenden, los niños son aprendices, visuales y auditivos. Pero, querido, ellos son maestros de la imitación. Aprenden más de lo que ven en nosotros, de lo que oyen de nosotros. Lección número dos. Tu vida es el sermón que tus hijos nunca dejarán de escuchar. Tus acciones marcan el camino más profundo en su corazón. Puedes hablarles de honestidad, pero si te ven mentir en una llamada telefónica, les has enseñado
que la deshonestidad es una herramienta aceptable. Puedes hablarle de perdón, pero si oyes guardar rencor, les estás enseñando que la amargura es una opción. El estudiante que quería ser narcotraficante no fue convencido por una argumentación, fue seducido por un ejemplo. Tu vida y mi vida deben de ser un reflejo coherente del camino que decimos seguir. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Notas el orden? Primero, ¿qué debe de ser? Primero debe de estar en tu mente, en tu corazón. Y solo entonces, queridos, podemos enseñar eficazmente. Lo que tu hijo es hoy es el vivo reflejo de tu vida, de tu ejemplo, de mi ejemplo. Y lo que queremos que sea el día de mañana es lo que ven de nosotros. La aplicación práctica en esta parte es, haz un inventario de tu coherencia en tu vida. Las prioridades que tus hijos ven en ti, tu tiempo, tu dinero, tus pasiones, se aligan con las prioridades del reino de Dios. Pídele a Dios que te ayude a cerrar la brecha entre lo que profesas y lo que practicas, porque en esa brecha es donde el enemigo siembra la duda, siembra el cinismo en tus hijos. Número 3, el destino determina la dirección. Instruye para el cielo, no solo para la tierra. La educación moderna se enfoca casi exclusivamente en preparar a los niños para el éxito en este mundo. Una buena carrera, estabilidad financiera, la educación bíblica tiene un objetivo infinitamente más alto de lo que tú te puedas imaginar, ya sea que seas creyente o no, ya sea que estés instruyendo o tengas principios bíblicos cristianos, ya sea que seas una persona que realmente no te interese los principios bíblicos, que seas un ateo, que seas una persona que no te interesa nada de lo que la palabra de Dios dice, pues permíteme decirte que lo que adquieras en esta vida es pasajero. Tarde o temprano eso se terminará. Creas o no creas en el Evangelio, tarde o temprano tendrás que darle cuenta a Dios, aunque no lo creas, de tu vida aquí en esta tierra. La enseñanza número 3. Si preparas a un niño solo para esta vida, lo estás preparando para la eternidad equivocada. La instrucción en su camino debe de tener siempre el destino final en mente. Debemos de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros niños, que son ciudadanos primeramente del cielo, que son peregrinos en esta tierra. Esto cambia o debería de cambiar radicalmente las prioridades. El éxito ya no se mide por el tamaño de una cuenta bancaria, sino por el desarrollo del carácter. La ambición no es tener poder sobre otros, sino servir a otros. La ambición no es el tener el poder sobre otras personas, manipularlas, sino cómo servimos a otros. Eso es lo que hace la gran diferencia
al niño, niña, tener principios bíblicos cristianos. Filipenses 3:20 nos dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. La aplicación es, enseña a tus hijos a ver la vida a través del lente de la eternidad, no del lente terrenal. Cuando tomen decisiones, ayúdalos a preguntarse, ¿esto que estoy decidiendo me acerca más a Jesús? ¿Esto desarrolla un carácter que pueda honrar a Dios? ¿Esto tiene valor eterno? Educar con una perspectiva celestial es darle una armadura contra las seducciones temporales de este mundo. Número 4. Las señales del camino. La disciplina es amor que protege, no ira que controla. Instruir implica necesariamente corregir. Un camino tiene bordes y la disciplina son las barandillas que evitan que el niño se caiga al precipicio. La enseñanza número 4. Un padre que no disciplina no lo está amando, está abandonando. La falta de corrección es una forma cruel de indiferencia. Hoy en día vemos niños que se portan eh, de una manera tal que casi quieren golpear a los padres donde quiera y no les interesa, donde quiera que anden, porque esa es su naturaleza. Esos han aprendido de la permisividad que como padres les inculcamos o permitimos. Número 4. Un padre que no disciplina no está amando, está abandonando. La falta de corrección es una forma cruel de indiferencia. La sociedad actual confunde la disciplina con el abuso y promueve una permisividad que deja a los niños sin rumbo y a merced de sus impulsos destructivos. Mas, sin embargo, la disciplina bíblica nunca es un desahogo de la ira del Padre. Es un acto deliberado y amoroso de corrección que busca restaurar y enseñar, no humillar. El establecer límites claros y consecuencias consistentes. Es establecer límites claros y consecuencias consistentes. Proverbios 3:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, perdón, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos que la misma palabra nos comparte, nos dice que aunque es triste, probablemente doloroso, cruel, si quieres verlo de esa manera, pero al final, ¿qué prefieres? ¿Un hijo que sea, que ande en la vida con el éxito, con la cara en alto? ¿O prefieres a un hijo que se ande escondiendo, agachando por la vida que lleva? El día de ayer, al llegar a la ciudad, tuve que pasar por cierto lugar y vi a algunas jovencitas, 18, 19 años, ya estando en las calles vendiendo su cuerpo. Y me pasa por la mente, ¿será ese el ejemplo que los padres, las madres le permitieron? ¿O será que fueron raptadas de su lugar
de origen y que por vivir una vida bajo la influencia de otras personas tienen que vivir este tipo de situación. ¿Cómo te gustaría que tu hijo viva el día de mañana? La aplicación práctica es establece reglas claras y consecuencias justas en tu hogar. Disciplina con calma y con amor, explicando siempre el por qué. Tu objetivo no es ganar la batalla, sino ganar el corazón de tu hijo para que el camino de la sabiduría y de la seguridad en Cristo Jesús sean de gozo, de alegría, de felicidad, de prosperidad. Número 5. Cuidado con los desvíos. Protege sus mentes de las influencias corruptas. Instruir en el camino correcto también implica enseñarles a reconocer y a evitar los caminos equivocados. En la era digital de nuestros días, estos desafíos están a un clic de distancia. La enseñanza número 5 es, ¿eres el guardián de las puertas de la mente de tu hijo? No puedes ser pasivo ante el veneno que el mundo intenta verter en su alma. Hoy en día vemos cada día que los padres somos muy permisivos, que permitimos a que nuestros hijos pasen largas horas tal vez en el celular, en la computadora, por permitirnos que nosotros hagamos las cosas que necesitamos hacer, que sin lugar a duda para muchos es de importancia. ¿Te imaginas cuando te vas a trabajar, dejar a tus hijos e hijas en casa y que la internet y los aparatos electrónicos sean su influencia primordial antes que tú? Enseñanza número 5. Eres el guardián de las puertas de la mente de tu hijo, no puedes ser pasivo ante el veneno que el mundo intenta verter en su alma. El primo de este estudiante fue una influencia, pero hoy las influencias son YouTubers, TikTokers, videojuegos y una serie que normalizan la violencia, la inmoralidad y el materialismo. No podemos simplemente esperar que nuestros hijos elijan bien. Debemos ser guardianes activos, filtrando el contenido, enseñando el discernimiento y proveyendo alternativas santas y edificantes. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Este es el filtro divino para lo que debe entrar en nuestra mente y en la mente de nuestros hijos. Permíteme repetir el versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La aplicación práctica, sé valiente, pon límites en el uso de la tecnología, supervisa lo que tus hijos ven y con quién interactúan, con quienes andan, con quienes se relacionan. Ten conversaciones abiertas sobre los peligros del contenido inapropiado. Llenar su mente con la verdad es la mejor defensa contra la mentira. El día de mañana tu hijo te lo va a agradecer. El día de ayer, viajando por un lugar, una señora sin querer, pues escuchando la conversación, comentaba a otra persona de cómo en el pasado ella instruyó a sus hijas y cómo hoy en día es totalmente diferente.
Y agradece a Dios primero, pero también al estar pendiente de lo que hoy en día son sus hijas, unas personas profesionales que han seguido el ejemplo de su madre. ¿Y qué crees? Al final, al escuchar esta conversación de esta señora, yo sin conocerla, le di un regalito y agradecí a Dios por que lo aceptó con cariño. Y lo más maravilloso que me dijo, o que me dijo literalmente, sin pensarlo, Dios tiene el momento adecuado para hablarnos. Me comentaba que le había dejado el camión y tuvo que subirse en ese en el cual yo estuve ahí. Y dijo, mire, qué bendición Dios me trajo, que me ha dado esta oportunidad de tener este libro consigo, conmigo, que es el camino a Cristo. Y así como ese ejemplo, vemos tantos compañeros, amigos, que Dios, sin lugar a duda, en el momento que usted y un servidor tengamos la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios, Dios ya nos da otra perspectiva, otra mentalidad, otro deseo que sin lugar a duda el mayor deseo de nuestro Dios es que tú y yo seamos portavoces de las nuevas de salvación, de que aún en medio en esta situación cruel y diferente que nos ha tocado vivir, todavía hay oportunidad para nuestros hijos que puedan triunfar en este mundo. El compañero de viaje número 6 es enseñarles. El compañero de viaje, enséñales a caminar con Jesús, no solo a conocerlo. La instrucción más importante no es un conjunto de reglas, sino la presentación de una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. La enseñanza número 6. El objetivo final de la instrucción no es que el niño conozca el camino, sino que conozca al guía del camino. Podemos enseñarles todos los versículos y todas las doctrinas, pero si no los guiamos a una relación personal y diaria con Jesucristo, les hemos dado un mapa sin un compañero de viaje. La obediencia que nace del amor a Jesús es infinitamente más fuerte que la obediencia que nace del miedo del castigo o miedo al castigo o del deseo de recompensa. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por... La aplicación práctica es, haz de Jesús una presencia real en tu hogar. Habla con tu hijo, con tu hija. Ponlo en oración. Habla con Cristo Jesús, diciéndole tu situación que estás pasando, como si fuera un amigo. Habla con él, no como un personaje histórico, sino como tu amigo fiel y verdadero, como tu Salvador, como aquel a quien tienes que darle cuentas al final del camino de tu vida en esta tierra. Cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta de la oportunidad que Dios nos dio de tener un hijo, una hija en nuestro hogar. Por tal motivo, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos que los miedos, que las alegrías y sus decisiones deben de llevarse a Cristo Jesús en oración. Finalmente, la enseñanza número 7, cuando el camino se pierde,
la promesa del regreso y la gracia restauradora. Proverbios 22:6 no es una garantía de que el niño nunca se desviará. Es una promesa sobre el poder perdurable del instructor o de la instrucción original. Cristo Jesús, incluso cuando un hijo se adentra a un país lejano, las semillas plantadas en la niñez tienen el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, de llamarlos de vuelta a casa. Probablemente esté hablando con un padre, una madre, un amigo, una amiga, que su hijo está en las drogas, que su hijo está en la delincuencia, que su hijo o hija está en otros caminos que no son los correctos, que su hijo o hija está tan involucrado en las cosas seculares, aún en sus propios estudios, que ha dejado de lado el camino por excelencia. Mas, sin embargo, para los padres con corazones rotos por los hijos descarriados, esta es la promesa a la que tú y yo hoy, en esta mañana, debemos de aferrarnos. El camino que marcaste con amor, con oración y la palabra de Dios no se borra. Gloria a Dios. El camino que marcaste en su momento sigue siendo un surco en la conciencia, en el ancla de su vida. Tu trabajo no fue en vano, ni es en vano. Sigue orando, compañero, sigue amando, sigue confiando en el poder del Espíritu Santo. Dios en su momento usará esa semilla que has inculcado en temprana edad de tus hijos, de tus hijas, de tus amigos y familiares. Tarde o temprano va a ser una semilla de arrepentimiento. Recordarás la historia del hijo pródigo. Lo tenía todo. Mas, sin embargo, él quiso experimentar lo que hay allá afuera. Probablemente tú seas un joven, una señorita que has estado en los caminos de nuestro Dios, pero te agrada experimentar lo que hay afuera. Probablemente seas un hijo o una hija de Dios que has conocido el Evangelio, pero te has alejado. Hoy en día tu Dios probablemente sea la droga, la los vicios, los malos caminos, las malas influencias. Pero no te desanimes. Dios aún te ama. Dios aún está con los brazos abiertos, esperándote para volver a casa, para volver a sus brazos de amor y misericordia. Nuestro Señor Jesucristo no está con un látigo para estarte atormentando, para estarte juzgando. Olvídate de lo que si en tu congregación te vean de mala cara. Tú ve a buscar a Cristo Jesús, que es el verdadero amigo por excelencia, que es tu Padre Celestial, que es el que te reanima, que es el que te transforma, que es el que te está dando la oportunidad mientras vivas de tener, de volver a tener ese encuentro personal con Él. En Lucas 15, 17 y 18, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tuvo que ir hasta lo más profundo, a caer hasta lo más recóndito, pero hasta allá ese lugar donde se encontraba este joven comiendo comida de los puercos. Dios, a través del Espíritu Santo, le recordó que su padre en casa lo amaba,
que su padre en casa, aunque le decía que tenía que hacer ciertas actividades para ayudar al hogar y todo, al final de cuenta, ese trabajo iba a ser para él. Es la herencia que Dios, que su padre le iba a dejar por medio de Dios. Dios también a ti y a mí me dice que la herencia que el padre, la madre, mejor podemos inculcar a nuestros hijos e hijas es el carácter, es el amor, es la bondad de un Dios maravilloso y es lo que te va a ayudar a ti en el transcurso de tu vida a salir vencedor. ¿Qué le hizo volver en sí? El recuerdo del camino de la casa del Padre. Me levantaré e iré a mi Padre, dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amigo, amiga, no te sientas mal si tienes que humillarte. Primero, ante ti mismo, ante tu ego. No, pero ¿cómo va a ser posible que yo me tenga que humillar ante mí mismo? Humíllate a ti mismo, es por tu bien, no es por el bien de la otra persona. Olvídate de lo que tus amigos, tus amigas te digan. En un anexo les comentaba a unos muchachos. Si ustedes anduviesen en la calle, ¿me escucharían escuchar que les comparte de la palabra de Dios? No, pues obvio que no, pero ahí están encerrados en un cierto lugar, sí o sí tienen que escuchar. Y muchos de ellos vienen a escuchar de la palabra de Dios porque están aburridos allá en su cuarto donde están encerrados y prefieren escuchar. Pero aún así, muchachos, Dios, en su infinito amor, utiliza ese momento exacto para cambiar, para abrirte la mente y para que reconozcas y reconozca que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Que si tengo que pedir perdón, lo pido. Si tengo que humillarme, yo me humillo. ¿Acaso cuando comienzas a beberte el primer traguito o la primera cosa de marihuana, o que tus amigas y te van influenciando a que vayas a ciertos lugares que no son los mejores? Dices, bueno, pues no lo veo nada mal, pero cuando ya estás profundamente inmiscuido en tal situación, los amigos, las amigas, esos que dicen ser tus grandes cuidadores y protectores, son los que te dan la espalda. Es lo que le preguntaban los presos en algún momento. ¿Esos familiares han venido a verlos? No. ¿Sus amigos? Menos. Pero sí, cuando ya salen, son los primeros amigos los que vienen y te invitan a seguir lo mismo. Y muchos vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza de voluntad, porque los padres igualmente no les dan la bienvenida, porque los padres creen que son unos hijos fracasados, que ya no hay esperanza en ellos. Pero padre y madre que me escuchas, Dios te está dando la oportunidad a ti y a mí. Dios te va a pedir cuentas de cómo tus hijos se han portado, cuál es el ejemplo que tú les estás. Pero esta mañana nuestro Dios nos dice, no te rindas. Tu influencia como padre no determina cuando tu hijo se va de casa. Se transforma en un ministerio de intercesión diario. Confía en la promesa de nuestro Dios y en el poder de la semilla que plantaste en su momento a tu hijo. Y si no la has plantado, es momento de que comiences a plantarla. En resumen, amigos, de estas 7 enseñanzas, el número 1, el mapa. La palabra de Dios es el único fundamento. No busques en otro lugar. Número 2, las huellas. Tu ejemplo habla más fuerte que tus palabras. Número 3, el destino. Prepara a tus hijos para el reino de los cielos, no solo para esta tierra, que es importante. Número 4, las señales. La disciplina es protección
no un castigo. Los desvíos se guardarán, se irán presentando en la mente de tu hijo, pero hay que tener cuidado. Debe de ser un guardián activo de sus mentes. Número 6, el compañero. Preséntales a Jesús como el guía personal. No importa que crean o no crean, tarde o temprano, querámoslo o no, tenemos que dar cuentas a nuestro Dios. Número 7, el regreso. Confía en que la semilla plantada en la mente de tus hijos nunca muere. Probablemente esté hablando un padre o una madre que se esmeró en su niñez de sus hijos e hijas, inculcándoles el evangelio y hoy día están en otros caminos. Dios sigue escuchando tus oraciones. Dios sigue estando atento a tus súplicas. No te des por vencido. Y el llamado final, la decisión del legado. Hemos visto la solemne verdad. Cada día, cada uno de nosotros, seamos padre o no, estamos marcando un camino para la próxima generación con nuestras vidas, con nuestro ejemplo. El niño, la niña que quiere, en este caso, la niña, el niño que quiere ser narcotraficante, no es un monstruo, es un espejo que nos refleja una sociedad que ha fallado en su deber más sagrado. Hoy, en esta reflexión que estamos eh, conmemorando, recordando a los niños y a las niñas, el llamado de Dios resuena en nuestra conciencia, en nuestra mente. A cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada maestro, a cada adulto, Dios te pregunta hoy, en esta mañana, ¿qué camino estás marcando? ¿Estás, por tu ejemplo o tu negligencia, marcando un camino de materialismo, de deshonestidad, de indiferencia espiritual? ¿O estás marcando con lágrimas, oración y un ejemplo coherente el camino que lleva a Cristo? Son preguntas que debemos de tomar, que debemos de pensar. Hoy es el día de arrepentirse de nuestra pasividad. Es el día de consagrarnos a la tarea más importante del universo. Olvídate de las cosas materiales. Es instruir a tu hijo, a tu hija, es instruir a la próxima generación en el camino de la vida eterna. A cada joven que me escucha. El mundo te ofrece caminos que parecen anchos, fáciles y atractivos. El camino del dinero, fácil, del placer instantáneo. Pero ya has visto quizás en la vida de otros que ese camino termina en dedos cortados, en corazones rotos, en vidas destruidas, en hogares destruidos, donde el padre está por un lado, la madre por otra, o el padre se fue con otra y la madre por otra, abandonó los hijos e hijas. Probablemente tú seas una madre joven que ha abandonado a sus hijos, al cuidado de los abuelos, abuelas, por vivir una vida libre, gozándote. Pero sabes una cosa, Dios te está esperando. Dios te invita a caminar con Él. Dios te invita a volver a casa. Es un camino más angosto, sí lo entiendo y lo sé. ¿Requiere sacrificio? Claro que sí. ¿Pero qué sacrificio? Simplemente entregarte a Dios y que lo que pase en tu vida a tu alrededor sea de importancia, pero lo más importante, que tú puedas dormir en paz
cuando vayas a descansar. Hoy en día vemos tantas personas o hay tantas personas en este mundo que no pueden descansar. Siempre están estando pensando en lo que pasará el día de mañana. Personas que no tienen ninguna esperanza en este mundo. Personas que se suicidan cada vez. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna, perdón, ninguna esperanza en esta vida. Personas, niños, niñas que se suicidan porque el padre, porque la madre los ha abandonado. Probablemente tú seas una persona que te dejaron abandonado en una esquina y que hoy en día pues vives una vida diferente, sin ninguna esperanza. Hoy Dios te ama, hoy Dios te invita, hoy Dios te recuerda que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario te alcanza a ti y me alcanza a mí. Final de cuentas, compañeros, la decisión es nuestra. ¿Qué legado dejaremos? ¿Una generación perdida o una generación que conoce y ama al Dios de los cielos? ¿Te gustaría en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, escuchar este mensaje y no solamente eso, sino compartirlo con otros? Hazte ese favor para ti mismo. No tengas miedo de hablarles a otro del amor de Dios. Dios te ama, Dios te espera, Dios no te está juzgando. Dios quiere recompensarte en el reino de los cielos. Por tal motivo, en esta mañana voy a tener una oración de reconciliación, una oración de agradecimiento, una oración en que nuestro Dios en diferentes lugares del mundo, donde las familias estén desunidas, donde haya una situación difícil, Dios que se glorifique aún en medio de nuestras imperfecciones. ¿Te gustaría en esta hora, en esta ocasión? ¿Por qué no levantas tu mano y pedirle a Dios que haga de ti una nueva criatura y que te ayude a seguir adelante en la vida, triunfando humildemente, esforzándote, trabajando con ánimo, honradamente, por inculcar a tus hijos el camino de la vida? Padre querido, venimos ante usted con corazón humilde, reconociendo la sagrada responsabilidad no nos ha dado sobre que nos ha dado sobre nuestra generación. Le pedimos perdón, querido Dios, por las veces que nuestro ejemplo ha sido un tropiezo. Le pedimos perdón por las veces que hemos estado demasiado ocupados para instruir. Perdón, querido Dios, por haber permitido que el mundo marque el camino de nuestros hijos. Perdón porque hay muchos hijos descarriados que están perdidos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en los videojuegos, en las cosas seculares, aún en el materialismo. Hoy, Señor, nos consagramos de nuevo a ti y a esta misión, como padres, como adultos, como jóvenes, como adolescentes, como niños. Aceptamos nuestro llamado a ser los principales maestros de tu verdad, de tu palabra. Querido Dios, denos inteligencia, denos sabiduría, que el Espíritu Santo se posesione sobre nuestras vidas y sobre todo que nuestro carácter refleje a Cristo Jesús para nuestras vidas y que sea un mapa claro para nuestros hijos e hijas. Te presentamos en esta mañana a cada adolescente, a cada joven, cada niño. Protégelos, querido Dios, Señor, de los caminos que nos llevan a la muerte eterna. Arráncalos de ese mundo, querido Dios, porque en usted hay poder, hay salvación y vida eterna, porque usted nos da la oportunidad, querido Dios, de, a través de su palabra,
experimentar el gozo, la alegría, la felicidad, la esperanza que usted le ofrece a cada uno de sus hijos y sobre todo, querido Dios, de que usted no le interesa cuán bajo, cuán profundo hayamos caído en el pecado. Usted tiene el poder para levantarnos. Gracias, querido Dios. Arranque de nuestro corazón la semilla de maldad y siembra en nuestras vidas, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, un amor puro, un amor por tu verdad. Llámalos, querido Dios, por su nombre, por favor. En este momento le queremos que a través del universo usted llame a cada niño, cada joven por su nombre y que el Espíritu Santo los toque, les haga cambiar la mentalidad. Y querido Dios, que ellos vuelvan a casa, que ellos reconozcan que están fallando en alguna área de su vida y que vuelvan, querido Dios, sobre todo a sus brazos y que vuelvan a sus padres y que reconozcan que han fallado y que como padres también reconozcamos que hemos fallado. Oh querido Dios, que el propósito que usted tiene para sus hijos en este mundo sea un propósito de gozo, paz, felicidad y sobre todo esperanza de salvación y vida eterna. Ayúdanos a todos a caminar en tu senda, a hacer de Jesús nuestro guía, nuestro todo. Que nuestros hogares, nuestras iglesias sean faros de luz que marquen el camino seguro para tu reino eterno. En el nombre poderoso del camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que puedas compartirlo, a que otras personas se regocijen en la esperanza que tú y yo experimentamos al conocer al único que nos puede dar la salvación y la vida eterna, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi